¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hemos tenido ocasión una vez más de viajar al que parece que es la base europea de la industria del automóvil. Me refiero a la ciudad de Málaga, donde muchas de las presentaciones de los coches nuevos están aconteciendo. Y hemos tenido ocasión de poder conducir por primera vez y tener un primer contacto físico completo con el nuevo Dacia Duster, un coche muy interesante y que cambia bastante en lo estético y a nivel de soluciones de equipamiento en el interior, para hacer que un vehículo que ha tenido mucho éxito en el pasado lo siga teniendo e incluso más en el futuro, con una nueva línea de producto en el que hay muchos cambios y podríamos decir que la mayoría de cambios son necesarios para adaptar el coche a la normativa, que muchos de los cambios son visuales, son estéticos y que también hay cambios en la mecánica, pero lo que viene siendo la esencia de lo que es un Dacia Duster, es decir, un vehículo de carrocería sub o todoterreno con capacidad para funcionar claramente y perfectamente como coche off-road en el campo, aunque sus soluciones mecánicas para eso sean limitadas respecto a los grandes jefes del sector, bueno, pues todo eso en el Dacia Duster se mantiene. También algunas cosas que a mí personalmente me hubieran gustado que mejoraran, pero que contienen el equilibrio ese entre carretera y campo que siempre ha caracterizado al Duster y que tú tienes que tener en cuenta, porque el Duster es un coche perfectamente utilizable para el asfalto y para el día a día en carretera, pero para la carretera tiene algunas particularidades respecto a sus rivales. Bueno, de eso voy a hablar en este vídeo, no sin antes recordarte que ya tenemos nuestro propio canal de CarWow en WhatsApp también. Entras en WhatsApp simplemente en los canales, pones carwow.es y ahí nos vas a encontrar y te podrán llegar notificaciones de noticias de automoción, de los vídeos que vamos publicando, vídeos cortos, curiosidades, todo eso en nuestro canal de CarWow. Y ahora vamos directamente a conducir el Dacia Duster para que veas exactamente de lo que te estoy hablando y de lo que se trata. Bueno, lo más importante para empezar es que desaparece la mecánica diésel, ya te lo hemos venido anticipando en vídeos anteriores, y ahora se queda con tres niveles de motorización. Por un lado tenemos el tricilíndrico de acceso con 100 caballos, que tiene la etiqueta Eco, gracias a que es bifuel, tiene la posibilidad de funcionar con gas GLP, con lo cual los kilómetros salen muy baratos si lo haces así. Estamos hablando de un combustible subvencionado que cuesta menos de €1 el litro. Luego tenemos la versión TCE con el famoso motor de 4 cilindros ya de Renault, que llega aquí hasta los 130 caballos, un motor que personalmente me gusta mucho cómo funciona, y además el añadido, la novedad, quitamos el diésel, ponemos la versión híbrida de Renault con el motor 1.6 híbrido de 140 caballos y esos mecanismos particulares de Renault que hacen que sea un coche con varias marchas en las que los motores eléctricos tienen un funcionamiento peculiar que va variando. Aquí no hay caja de cambios, no hay variador o una emulación de un variador como en los coches de Toyota, que tampoco es eso, pero bueno, en mecanismo de engranajes planetarios. En definitiva, Renault tiene otra cosa que funciona muy bien igualmente y que a nivel de confort y de ruido está un pelín por delante, según hemos podido comprobar en esta presentación respecto a los coches de Toyota, lo cual está muy bien. Hay tres niveles de equipamiento básicamente, Expression, Journey y Extreme, y puedes comprar el coche con cambio manual en la versión económica y luego ya tienes la posibilidad de tener el automático en el híbrido o manual en las versiones con el motor de 130 caballos. Igualmente, el 4x4 se reserva para la versión 1.3 TCE, mientras que el híbrido no tiene la posibilidad de tener tracción a las 4 ruedas. Bueno, el Dacia Duster siempre ha sido un coche económico, un coche barato, un sub con muy buen precio de acceso y lo sigue siendo hoy en día. Solamente hay un coche más barato en esa categoría. Recordemos que mide poco más de 4,3 metros, aunque es un coche nuevo, las dimensiones son prácticamente idénticas a las del Dacia Duster anterior, y en esa categoría nos encontramos coches como el MG ZS, que es claramente más barato. Bueno, son 1.400 euros, tampoco es una barbaridad, y desde luego a mí me parece que el Duster está claramente por encima a todos los niveles, salvo el precio. Y luego por encima, los coches que más se acercan en precio, pero ya más caros, son el Peugeot 2008, que vale unos 1.500 euros más, y el Kia Niro, que está ya en unos 2.750 euros más, lo cual es un precio de acceso claramente superior. Respecto a estos coches, el Dacia Duster está hecho con unos materiales algo más sencillos, con un equipamiento más espartano, pero bastante útil, y sobre todo la diferencia principal al margen de eso es que estos coches 2008 y Niro están más orientados a carretera, mientras que el Duster tiene una faceta de campo que esos coches no tiene. Bueno, al margen del cambio en la estética, que es un cambio tremendo, ¿no?, que hace que el coche sea muy atractivo a la vista y que te den ganas de tener uno, anticipa lo que va a ser también el Bigster, es decir, el sub de más tamaño que va a venir próximamente y que va a complementar a este. La gran diferencia está en el diseño del interior. Evidentemente, ahora el coche, con ese cambio de diseño fuera, no se podía quedar atrasado dentro, y como ha pasado con otros modelos de la marca, ha cambiado y mejorado mucho, ahora con una pantalla cuyo funcionamiento sigue siendo sencillo, pero transmite sensación de ser un coche más moderno e incluso mejor acabado, aunque los materiales siguen siendo plásticos sencillos, plásticos duros, como corresponde a un vehículo en el que se intenta ahorrar el coste. Por cierto, hablando de coste, partimos de los 19.000 euros redondeando,
tirando, algo más, 19 y pico, para acabar en los 27 y pico de la versión híbrida 140 caballos con el nivel más alto de equipamiento, que es el Expression, y que se va más cerca de los 28 realmente que de los 27. Bueno, como digo, en el interior ahora una pantalla táctil con mejor tamaño, mejor tacto, solamente el detallito del volumen que hay que tocar ahí con el dedo como si fuera una tablet, y no es muy cómodo, especialmente para el acompañante. E igualmente también esa solución de U-Clip, esos clips que puedes ir repartiendo por el interior del habitáculo para llevar objetos que, bueno, pues puede tener más o menos practicidad en función de cada cual. Lo interesante y lo importante es que el coche tiene bastante espacio en el interior, especialmente en las plazas traseras puede caber perfectamente una persona de cualquier tamaño. Si dentro, en la plaza delantera del conductor o en el acompañante, va una persona de una talla normal, de hasta 1,90 m, se van a poder acomodar 4 personas con muy buen espacio, buen confort. Como digo, el aislamiento acústico del coche está bastante bien, pero como sucedía en el anterior Duster, hay ruido aerodinámico por esos retrovisores que son más bien grandes. E igualmente también la principal característica que hemos notado a la hora de conducir el coche es que la suspensión sigue siendo blanda. Aquí Dacia ha tenido que buscar un equilibrio entre la conducción en carretera y la conducción en campo, y a eso me refería al principio del vídeo. Este es un vehículo en el que esa suspensión más blanda, es decir, que tiene algo más de balanceo y cabeceo que la media de los competidores en el sector, se vuelve muy a su favor cuando nos vamos a terrenos rotos o circulamos por el campo, donde el coche responde de una manera absolutamente ejemplar. Algunos detalles más llamativos del funcionamiento del coche a nivel mecánico es que nos ha llamado mucho la atención, esto tendremos que corroborarlo cuando hagamos una prueba a fondo, la diferencia de suspensión entre la versión TCE de 130 caballos y la versión híbrida de 140 caballos. La sensación que nosotros hemos tenido es que la versión híbrida, a pesar de tener más peso, o probablemente debido a eso, tiene una suspensión, unos amortiguadores de más calidad que recogen mejor el vehículo y que lo aguantan mejor. Esto casa con el hecho de que la versión híbrida no tiene la posibilidad de ser 4x4 y por lo tanto no necesita ese extra de recorrido de la suspensión y ese tacto orientado al campo. Así que la versión híbrida gana enteros, desde luego, para circular por carretera respecto a la versión 4x4 en el TCE de 130 caballos. Eso sí, hemos conducido la versión híbrida, es un híbrido muy agradable al tacto, cuya única particularidad es que cuando haces aceleraciones fuertes continuadas en una carretera de montaña o haciendo adelantamientos, si finalmente la carga de la batería no llega a un cierto nivel, lo que vas a hacer es quedarte con la potencia del motor de gasolina y se nota bastante a la hora de acelerar la merma de potencia. Esto no sucede con frecuencia, pero hay que estar advertido porque puede mermar confort y también seguridad psicológica al conductor el hecho de haber perdido unos caballos, algo que es inherente a las mecánicas híbridas que circulan hoy en día con unas baterías limitadas que se cargan únicamente, recordad, con las frenadas del vehículo y eventualmente y de manera puntual con algunos momentos en los que el motor de combustión interna puede hacer esa función, cosa que no debe hacer en demasía, porque si no los consumos se dispararían. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal, entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Así que, como puedes ver, al menos de las primeras impresiones que tenemos en el coche, dos diferencias importantes en lo que se refiere al comportamiento dinámico: la híbrida más y mejor orientada a la carretera, las versiones 4x4 con una suspensión más blanda, pensando en ese equilibrio también con la conducción en el campo y no solamente en carretera. Hablando del funcionamiento en el campo, el coche sigue teniendo dos particularidades muy importantes. La primera es que no tiene ni reductora ni bloqueos mecánicos complejos del diferencial, pero eso no quita que sea un coche muy bueno para el campo. De hecho, tiene un ángulo de entrada de 31 grados y una altura libre al suelo de 21,7 centímetros. A este respecto, por cierto, con esta altura libre al suelo, pues es un coche que para subir y bajar hay que hacer un esfuercín mayor que en otros coches de su categoría. Igualmente también las puertas traseras tienen la filigrana de que el tirador es vertical y está puesto en un extremo para que esté oculto el tirador de la puerta trasera.
Es muy bonito a nivel de diseño, pero para personas bajitas, normalmente niños, es más difícil que puedan abrir la puerta de manera autónoma, no van a llegar. Pero bueno, ese detallito queda ahí. Las cifras, las cotas todoterreno, como digo, son muy buenas para un coche de este tipo, sin ser un todoterreno puro, y de hecho, para que te hagas una idea, el ángulo de salida es mejor que el de un Toyota Land Cruiser. Además, como digo, no tiene reductora, pero en las versiones 4x4, la primera es mucho más corta, como ya ocurría en el anterior Duster, lo que ayuda a poder salir de situaciones complicadas o a circular a muy baja velocidad con una primera y segunda específicas para ese fin. Y en la práctica esto funciona muy bien, por más que sea un pequeño engorro, si vas a utilizar el coche constantemente en ciudad, incluso a lo mejor te renta, como se dice hoy en día, arrancar directamente desde parado en segunda, porque podría ser la primera convencional de muchos coches de este tipo. Bueno, y evidentemente la plataforma, que parte del Renault Clio, le da al coche un plus de calidad a la hora de rodar. Es una plataforma que se ha reforzado por el tema campero y que por lo tanto permite pues, poder circular por carretera y campo de una manera muy equilibrada. Es importante también que el maletero ha crecido. Esto es un cambio importante teniendo en cuenta que el coche mide lo mismo. Ahora son 472 litros, lo cual está muy bien y lo coloca entre los primeros en su categoría. Es un maletero muy polivalente, con formas muy buenas para aprovecharlo bien, y además, como sabes, la marca está buscando la manera de desarrollar una línea de accesorios, especialmente para la versión Extreme, en este coche y en otros de la marca Dacia, muy inteligente para camperizar los coches, ahora que está esto muy de moda y que Dacia ofrece esa posibilidad a los usuarios de la mayoría de sus vehículos con nuevos accesorios. Bueno, durante la prueba de conducción, como puedes ver, hemos hecho 4x4 bastante extremo, con cruces de ejes. Como digo, cuando una rueda se queda en el aire, simplemente los controles electrónicos frenan la rueda que no tiene contacto con el suelo, y todo sucede con suavidad y funciona perfectamente para poder superar situaciones complicadas. Este es el Dacia Duster. Yo creo que es un coche que va a contar con el beneplácito de la población. Es un coche que ahora es muchísimo más atractivo a la vista, y que eso va a hacer que sus ventas posiblemente se multipliquen hasta el punto de que la previsión es no dar abasto, tener las fábricas funcionando al máximo del rendimiento para poderlo servir. Y es un coche además que en todas sus versiones ahora ofrece etiqueta eco, con lo cual pues estás muy bien servido y muy bien protegido con la versión híbrida ligera, la híbrida estándar, y con la versión de gas. Es un coche que sigue teniendo un comportamiento dinámico que, aunque es seguro y sano, está por detrás de la mayoría de vehículos en lo que se refiere a las sensaciones por el balanceo más acusado y cabeceo de la carrocería, especialmente en las versiones con el 4x4, y es un coche en definitiva que a nivel de confort en el interior no es el que mejor hecho está, ni tampoco el que tiene los mejores asientos para hacer largas sentadas, pero parece que a una parte muy importante de la población eso le compensa con todos los extras que se lleva a la hora de comprar un automóvil de este tipo. Así que, dicho todo esto, ahora lo único que nos queda es poder refrendar todas estas sensaciones en una prueba de larga duración. Este es un coche muy interesante y muy importante que va a dar mucho juego, y así lo tomamos dentro de este canal, del canal de carwow.es, con estas pruebas y estas comparativas que haremos en el futuro. Nada más, espero que el contenido os haya parecido suficientemente interesante como siempre, y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, familia. Adiós.